Marinilla en la Independencia. Debemos en esta ocasión del bicentenario de la Independencia Nacional remembrar los valores patrióticos de quienes en nuestra Marinilla son considerados como héroes, muchos de cuyos nombres aparecen en la columna de los mártires que se erige en la plazoleta de la Capilla de Jesús, y otros muchos hombres y mujeres permanecen apenas en el recuerdo de algunos historiadores o de unos pocos aficionados que hoy se adentran tímidamente en el estudio de nuestro pasado. Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. El mensaje que les quiero dar: cuando tengamos algún problema con un vecino, con un amigo, tratemos de solucionarlo pacíficamente. Bueno, estamos escuchando La Vencedora, una composición musical con ritmo de contradanza de autor desconocido. Era compuesta o fue compuesta en el virreinato de la Nueva Granada a principios del siglo XIX. Esta melodía es famosa porque acompañó a las tropas patriotas que lograron la independencia de Colombia. Esta canción se considera antecedente del himno nacional de Colombia. Bueno, pues vamos a hablar entonces, como bien de pronto hemos escuchado al inicio, vamos a hablar de nuestros héroes y de nuestras heroínas que tuvieron que ver con la independencia. Aquí tenemos la presencia ya del doctor Fernando Osa, quien nos va a soportar algunos conocimientos y datos sobre estos personajes. Yo lo quiero invitar, muchas gracias doctor por la compañía y por aceptar para hablar a nuestros televidentes sobre nuestros héroes que tuvieron que ver en Marinilla, solamente héroes muy conocidos, muy nuestros de Marinilla. Bueno, vamos a empezar por un personaje que no es conocido, el padre Isidoro Gómez, que no sabemos, vamos a ver. ¿Podríamos iniciar? ¿Quién fue el padre Isidoro? Bueno, el padre Isidoro Gómez Jiménez fue un personaje bien importante de comienzos del siglo XIX. En 1805 ya empezó a funcionar en Marinilla, y por los años de 1810 hasta el 30 fue el oráculo del pueblo. Él se dedicó primero que todo a la educación. Él, podríamos ya decir que es el precursor del Colegio de San José. ¿Y nadie le pagaba? No, nadie le Eso pagaba. Era porque quería. En su casa, que quedaba en lo que hoy es la carrera Jiménez, cerca de la calle Giraldo, Ajá. que después casa de don Roberto Gómez, allí constituyó prácticamente un colegio. Se dedicó a enseñarle a los jóvenes, a prepararlos, a impulsar a las personas ya mayores para que se conformara el Colegio de San José, y cuando alguna persona le veía buenas inclinaciones a un joven y con capacidades, pues lo preparaba para el sacerdocio, y prácticamente se convirtió la casa de él en un seminario. Y no solamente, perdón, no solamente era para ser sacerdote, también pues para la vida. No, para la vida, pero que varios sacerdotes de allí pasaron por allí. Los hizo, algún vínculo tenía con Venezuela, directamente con Mérida, porque en la diócesis de Mérida ordenaron varios marinillos, entre ellos al padre Gabriel María Gómez, su sobrino, claro, que también fue muy importante. Pero indudablemente hemos olvidado a Isidro, el padre Isidoro, cuyo ímpetu y cuyo
saber sirvió para, repito, pensar en un colegio de enseñanza secundaria, que fue después el colegio de San José de Marinilla, que ya tiene 181 años. Él también mandó a un sobrino suyo, el padre Gabriel María Gómez, que ahora y mandó también a sus sobrinos a estudiar. El uno a la diócesis de Popayán y el otro lo mandó a Bogotá a que estudiara en el Rosario y después vino a ser el primer rector del colegio de San José. Entonces recordemos pues que el padre Isidoro fue uno de los marinillos que con más entusiasmo sirvieron a la independencia de la patria. Fue el redactor del célebre y altivo manifiesto de los 300 marinillos. Rápidamente, eso era... Sí, 300 personas marinillas que se dirigieron al Libertador apoyando su causa y señalándole que en Marinilla había un ánimo muy amplio sobre la independencia de la Nueva Granada y para eso estaban dispuestos a ayudar como fuera aún con dinero para la causa. Recordamos ya como para concluir que era un gran propagador entusiasta de las buenas ideas, eso lo comenta el padre Ulpiano, y decidido apóstol de la enseñanza que formó, ya habíamos comentado, formó muchos sacerdotes. Es que el mérito mayor era que era un tipo amante de la educación, nadie le pagaba nada, no. Era solamente... Él gratuitamente le enseñaba a las personas que fueran a su casa y hacía una cosa organizada, porque los preparaba bien para la vida, como dicen, para el sacerdocio también, y para que fueran algunos de los primeros alumnos del Colegio de San José. Bueno, y el padre Gabriel María Gómez, que era sobrino del padre Isidoro, ese también en los libros de historia, ese figura más que Isidoro Gómez. Porque Gabriel María se distinguió por que directamente impulsó a muchos jóvenes a que abrazaran la causa de la independencia, aún antes de que llegara el cura Posada, o sea, el doctor Jorge Ramón de Posada, y al padre Gabriel María Gómez. En Marinilla existía una placa de mármol, precisamente en el paredón de la casa de don Roberto Gómez, donde fue el supuesto seminario del padre Isidoro, ¿no? Sí, porque era sobrino y vivía en la misma casa. Sí. ¿Cuál era el contenido de esa placa que se embolató, no? No, decía... aquí vivió el padre Isidoro, precursor del Colegio de San José, y el padre Gabriel María Gómez, uno de sus principales impulsores. Esa placa desapareció, que nunca nadie la repuso, como ha ocurrido con otras placas en la ciudad, desafortunadamente. Bueno, recordemos pues también el padre Gabriel María Gómez, que nadie se acuerda, pues no, es decir, claro que es que aquí en Marinilla hay muchos Gómez, pero este sacerdote fue muy importante porque también recibió, como ya usted había dicho, la formación de su tío, ¿no? Del padre Isidoro, a su vez. Tío y sobrino. Tío y sobrino. Bueno, fue sobrino, como ya dijimos, del padre Isidoro Gómez, quien lo envió juntamente con Miguel María Giraldo a Mérida, Venezuela. Rafael María Giraldo y Miguel María Giraldo fueron promovidos por ellos, ¿cierto? El uno fundador, Rafael María Giraldo, fundador del colegio, y el primer rector, padre Miguel María Giraldo. Bueno, y como que todos esos Gómez, por ejemplo, un hermano del padre Isidoro Gómez, el padre Ramón Gómez, otro sacerdote que también participó. Hermano del padre Isidoro. El padre Isidoro. También participó en toda esta promoción de la juventud, en la educación y también para la guerra. O sea, están preparados para ir a combatir por la independencia de la Nueva Granada. Bueno, sigamos hablando de otro personaje que poco es conocido, porque es que aquí todo el mundo conoce a Simón Aduki, no más, y pare ahí. No, vamos a conocer otros personajes, como el padre, porque este fue también sacerdote, Modesto de Hoyos.
A ver, esos hoyos como que fueron... Bueno, la historia muy de Modesto importantes. de Hoyos es bien interesante y trato de resumirla porque se podría hablar mucho de él. Modesto de Hoyos, de joven, estudió también con el padre Isidoro Gómez. Ah, fue alumno del padre Isidoro. Y además fue uno de los 125 marinillos que fueron hacia el sur del país, primero a Bogotá, a Santa Fe mejor, a acompañar como guardias de Nariño, y de allí partieron hacia el sur del país a combatir por la independencia. Y Modesto de Hoyos participó en varias batallas, pero la más sonora, digamos, es la Cuchilla del Tambo, en la cual los patriotas fueron derrotados por Juan Sámano. La derrota de la Cuchilla del Tambo significó muchas vidas que se sacrificaron allí, y otros personajes fueron quintados. ¿Qué es quintar? Fueron señalados como las personas que, capturados una vez, eran luego sometidas al cadalso, a la muerte. Y Modesto de Hoyos fue una de esas personas que resultó quintada, junto con José Hilario López. Ajá. Y con Pedro Alcántara Herrán, simpático, que los dos fueron presidentes de la República. Estando allí prisionero por la derrota que sufrió el ejército patriota, Modesto de Hoyos se había ido con su señora, cosa que no era raro, era común que muchos jóvenes recién casados fueran acompañados que sus mujeres a los campos de batalla, y ellas prestaban servicios de alimentación, servicios de preparación de pertrechos y de todas maneras de compañía de sus cónyuges. Pues allí Modesto de Hoyos fue quintado, y estando prisionero, su esposa Margarita Urrea, que casualmente era hermana del capitán Urrea, que fue el que dirigió Llevó toda esa gente, ¿no? los 125 marinillos que fueron allá, y ella fue a rogarle a Sámano que soltara a su esposo, pero para hacerlo y poder arrimar hasta los campamentos realistas, ella se fue a un convento, y allí las monjas le ayudaron y se vistió de monja. Y se fue donde Sámano a rogarle que por favor libertara al señor que era su esposo. Modesto. A Modesto de Hoyos. Sámano se conmovió cuando a la Margarita se le corrió el velo y vio lo bonita que era, le pareció muy hermosa, muy bella. El Sámano dijo que con mucho gusto, siempre y cuando tuviera sus favores. Y entonces Margarita Urrea le dijo: ni mi marido, ni mi patria, ni nada vale más que el honor de una mujer. No. Le digo que no. Viendo semejante reacción de Margarita y estando Sámano con sus subalternos, se conmovió de tal manera que ordenó liberar los quintados. Allí se quedó libre Modesto de Hoyos, y se vino luego con su esposa para la ciudad, para Marinilla. Acá en Marinilla murió doña Margarita al poco tiempo. Es que doña Margarita es admirable porque era joven, estaba recién casada. Ella dejó su hijo aquí en Marinilla para irse con al cuidado de una pariente, para irse con su esposo. Y allá, pero ustedes se imaginan, amables televidentes, cómo será un viaje de Marinilla hasta Pasto. Dígame usted. A pie, de pronto a caballo. Hay también prueba de que utilizaron mucho los bueyes. Los bueyes son más resistentes, parece ser. Los bueyes se utilizaban mucho Jorge Ramón de Posada para visitar los pueblos del oriente, pues, toda su parroquia. A lo mejor entonces, pero hasta llegaron los marinillos hasta Pasto. Bueno, entonces se vino doña Margarita con su esposo a Marinilla. Recién llegada a Marinilla, se enfermó y murió.
murió Ya el hijo estaba doña un Margarita. poquito mayor, pero tampoco todavía. ¿Usted sabe de cuántos era años menor murió de- doña Margarita? 26 años. Estaba muy joven. Muy cuando joven. murió ella. Recién. Y entonces, Modesto de Hoyos, con su preparación, se fue para el seminario Ah, y se ordenó de sacerdote. pero ellos habían prometido, parece ser que se habían prometido ser fieles. Si ella moría, pues seguía como religiosa. Sí, Y sí, si era una promesa que hicieron, que si ella moría primero, él se iba él de se iba para el sacerdote, seminario. y Y si a la él que inversa, murió, ella se iría de de religioso. religiosa. Le tocó a Modesto seguir fiel a Cristo y se hizo sacerdote. El ejército de Cristo. Después fue designado coadjutor de la capilla del santuario. El santuario. ¿Del municipio? Que era lo que es hoy el municipio del El santuario. santuario. Ese era una especie, un caserío que dependía de Marinilla. Estando allí, ocurrió el célebre encuentro en el que murió Córdoba, ¿cierto? En el 29. Ah, estando en el Y santuario. Modesto de Hoyos, qué casualidad, lo asistió espiritualmente. Y Córdoba había estado también en el sur. ¿Verdad? Que le tocó a Modesto de Hoyos, digamos, asistir espiritualmente a Córdoba directamente en el santuario antes de que muriera. Lo No confesó. hay señales de que hubiera sido en Marinilla, fue en el propio santuario. En el propio santuario. Allí ya trajeron de allá a Córdoba, a Marinilla, unos amigos, porque Córdoba tenía buenos amigos marinillos, aunque Marinilla como tal no quiso unirse a su causa contra Bolívar. Pero los que lo trajeron lo velaron en un zaguán que vendría a ser hoy, sí, de la calle San José hacia abajo, entre San José y Girardot, por la carrera Pío, Pío Noveno. La 31. Allí Carrera 31. en un zaguán fue velado y luego llevado su cadáver al cementerio. El cementerio de Marinilla quedaba en el lugar donde hoy es el Instituto Técnico Industrial Simona Duque. Allí fue velado Córdoba al tiempo, pasados unos pocos años, algunos dicen que 4, de Río Negro, vino una delegación y se llevaron los restos para el monumento o el monumento que se hizo al pie del cementerio de Río Negro, que allí existe, y allí fueron depositados los restos de José María Córdoba. Pero José María Córdoba recibió, sí, el afecto de los marinillos, a pesar de que no estuvieron con él en el último momento. Bueno, recordando pues de nuevo a Modesto, cuando ya estaba retirado, obviamente ya como sacerdote, pues tuvo varios encuentros con compañeros que estaban quintados para fusilarlos. Sí. El dato aquel, un acontecimiento muy especial, no sé si fue el que pasó aquí en Marinilla. ¿Te acuerdas de aquí mismo en Marinilla cuando un hijo de... Ah, no, eso era con un hijo de Simona. Eso fue con el hijo de Simona Sí, Duque, pero Modesto que fue... estuvo allá, Sí. que estuvo también en la Cuchilla del Tambo. Porque era compañero, Y después se sí. encontró aquí en Marinilla, él, muy humilde, desyerbando un empedrado que había Exacto. al frente de lo que hoy es la casa de pastoral. Ajá. Y iba Pedro Iba Alcántara rumbo a- Herrán para Bogotá, pasando con por su candidatura presidencial, y entonces lo alcanzó a observar, se bajó de esa cabalgadura. ¿Quién era él, perdón? ¿Cómo? Herrán, era Herrán. Sí, Herrán. Herrán. Venía de Popayán Venía de Popayán, iba hacia para Bogotá. Santa Fe de Bogotá. ¿Por qué? Porque era candidato presidencial. Y en San Jerónimo se encontró con Modesto, ese mismo Ah, sí, personaje. Modesto de Hoyos se era. encontró allá, él siendo vicario. Como siendo ese Hoyos pues. estaba de coadjutor en Sopetrán. Bueno, entonces recordemos esos dos personajes. Modesto de Hoyos, esposo de Margarita Urrea de Hoyos. Eso es muy Margarita, singular. la mujer valiente que La se mujer acompaña a valiente. su esposo en la campaña del sur y que se le enfrentó a Juan Sámano. Esa es la valentía de Margarita. La Hay que ver valentía. pues una mujer cerca del campo de batalla, frente a un jefe español que se sentía orgulloso por haber triunfado Claro. en la batalla de la Cuchilla del Tambo, atreverse a ir donde él a suplicarle por la vida de su esposo y haberlo logrado
con su belleza y con su arrojo y atrevimiento. Sí. Logró eso. Bueno, entonces, y que sepamos, pues... es una muestra de lo valientes que eran las mujeres. Porque fueron marinillas valientes. ¿Y por qué esa reciben? época, no en esa época, digo yo, desde esa época. Entonces, el título que se le da a Margarita es de heroína. Por eso heroína. Por esa. Y a Modesto, el hecho de que iba a ser fusilado, nada menos. Por eso iba a ser fusilado. O sea, combatió allá. ¿Sabe quién combatió allá también? A ver, ¿quién? Valerio Antonio Jiménez estuvo allá Bueno, como vamos cabo, ahorita a hablar de Valerio. Asistente de Córdoba. Sí, señor, sí, señor. Bueno, me parece pues para nuestros televidentes que no siempre nos quedemos en uno que nos han dicho. Aquí ya llevamos varios personajes que tuvieron que ver en las batallas que se celebraron. Seguimos hablando de las cabo. mujeres. Bueno. Soy Estefanía Gallego Castaño del Centro Educativo Rural Margarita Urrea de Hoyos de la vereda Campo Alegre. Este nombre es honor a la heroína doña Margarita Joaquina Urrea de Hoyos, su esposo en la campaña Libertadoras El Quintado. Ella lo acompaña y se queda en los conventos pidiéndole a Dios por él. Se viste de monja y va donde Sámano y le dice: piedad, piedad, señor, os pido la vida de mi esposo, el capitán Modesto de Hoyos, que a las 9 de la mañana debe ser fusilado. Sámano levanta el velo de la monja y se enamora de su hermosura y le dice: os daré la vida de vuestro esposo si me concedéis vuestros favores. Margarita le responde: ni mi vida, ni la vida de mi esposo, ni la patria misma vale lo que vale el honor de una mujer de mi raza. Sámano se siente asombrado de tanto valor y grandeza de esa mujer que deja en libertad al capitán Modesto. Los invito a conocer mi centro educativo, a aprender los valores de doña Margarita y a enriquecer la historia. Bueno, ahora sigamos con otro personaje que de pronto ya es un poquito conocido por la comunidad de Marinilla. Vamos a hablar ahora de Valerio Antonio Jiménez. Él fue obispo y todo aquello. ¿Qué tuvo que hacer, que ver Valerio con todo este bunde de la independencia? Valerio Antonio Jiménez también enfiló con los marinillos que fueron al sur y fue edecán de Córdoba. Córdoba era un jovencito en esa época, claro, muy joven, pero ya era importante, ya era arrojado. Entonces estuvo Valerio allá. Bueno, apenas regresaron y después de la derrota de Cuchilla de Tambo, Valerio fue ordenado sacerdote y como tal fue destinado a varios municipios, a varias parroquias. Bueno, ocurre que Valerio Antonio fue el primer obispo de Medellín y Antioquia, es decir, la diócesis de Antioquia fue trasladada a Medellín inicialmente, con la protesta de los de la ciudad madre, etcétera, pero de todas maneras fue trasladada a la diócesis de Antioquia a Medellín y el primer obispo fue Valerio Antonio Jiménez. Precisamente, ahora, el año pasado a finales, la arquidiócesis de Medellín estaba celebrando 150 años de haber sido erigida como tal, y hubo, por lo menos, recordaron mucho al primer obispo, que fue Valerio Antonio Jiménez, claro, que fuera a haber ayudado en la campaña libertadora. Después en Marinilla hizo muchas obras. Yo quiero enumerar algunas. Una, fue el que promovió y fundó el Hospital San Juan de Dios de Marinilla. Se le debe a Valerio Antonio Jiménez, claro. Recordemos dónde se inició. Bueno, sí, en una finquita que tenía Valerio Antonio Jiménez y que después fue las afueras donde fue el Hospital de Marinilla, luego, pues donde fue, que hoy es la Escuela Roja. La Escuela Roja. O sea, en el año. Sí. Bueno, después Valerio Antonio Jiménez también fundó la Casa de Beneficencia para niñas huérfanas, que duró tantos años aquí y donde funciona hoy, también en terrenos de él, funciona hoy la pastoral de la parroquia. Y además, pues fue el fundador del Seminario Conciliar de Medellín y el que inició la construcción de la Catedral Metropolitana de Medellín, que es de las más importantes y la primera hecha en ladrillo cocido en todo el país. Y, bueno,
y en Latinoamérica la primera catedral de ladrillo cocido. Valerio Antonio, pues fue muy conocido por todo ese montón de asuntos, sí, y fue llamado el sucesor de sus sucesores. ¿Por qué? Porque él se retiró, el Papa le aceptó la renuncia y nombraron a José Joaquín Izaza de reemplazo. José Joaquín Izaza, que era de Río Negro, fue obispo de Medellín, reemplazo de Valerio, se murió y lo nombraron a Valerio como administrador apostólico. Luego que murió el señor Izaza y que nombraron obispo, también Valerio fue luego sucesor del segundo obispo después de él, pero rigió la diócesis de Medellín desde su casa de Marinilla. En sí. lo que es la carrera Jiménez, ahí hay unas placas que se pusieron en esa casa es de... sí, al centenario de su muerte. El centenario se celebró en 1991 y fue cuando se creó, en homenaje a él, el Centro Cultural Valerio Antonio Jiménez, y los locales que antes ocupaban el Instituto Giraldo, que hoy se llama Normal Rafael María Giraldo. Muy bien, y para terminar, pues sabemos que en Marinilla llevan instituciones, colegios, avenidas, calles, llevan nombres de nuestros héroes y de nuestras heroínas. Y ya Valerio, por ejemplo, también hay una escuela rural. Hay una escuela rural que lleva su nombre, y obviamente una de las calles de acá de Marinilla, que es la carrera 28, carrera 28 Jiménez, en memoria de este señor. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo, y los invito para que sigamos conversando de nuestros héroes y heroínas de Marinilla que tuvieron que ver con la independencia.